que de alguna manera también tenemos que estar muy decididos a actuar de manera conjunta y de vivir la unidad en la diversidad. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y yo me voy a permitir hacer un pequeño cambio en el tema, no de fondo, sino de forma. Se habla de los retos y desafíos de la ecología integral en la vida consagrada. Yo voy a dirigirme directamente a ustedes, hijas de María Auxiliadora. Así he preparado esta charla prácticamente pensando en ustedes. Por eso, en esta celebración tenemos que darnos cuenta que cantamos al Señor, nuestro Creador. A veces decimos racionalmente, yo creo en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, pero muchas veces eso no pasa por nuestra propia experiencia personal. Por eso me voy a permitir pasar un PowerPoint. Esperamos que todo vaya bien. Y aquí estamos viendo el tema, ¿no? Bueno, aquí me ha faltado el título, Retos y Desafíos de la Ecología Integral en la Vida del Instituto de las Hermanas Hijas de María Auxiliadora. Quiero dar cuenta de algo que ustedes ya conocen, pero que definitivamente la Asamblea Capitular, el capítulo del año pasado, 24, que el Papa Francisco estuvo, tuvo como 3 opciones que lo consideran ustedes imprescindibles para responder a estos retos y desafíos de la ecología integral en la vida del instituto. Estos 3, en primer lugar, está la formación continua para un nuevo impulso vocacional. Esto se está cumpliendo pues con estos momentos formativos que ustedes están participando. Una segunda opción es caminar en sinodalidad. La sinodalidad es la característica que identifica a la Iglesia Católica. Esta sinodalidad supone una escucha de Dios, una escucha también de las personas, una escucha también de los gritos y clamores de la naturaleza. La sinodalidad abarca todo, la persona, la relación con las personas y también con la naturaleza. Y una tercera opción que es muy importante, que es trabajar en red, en la óptica de la ecología integral. Esto son palabras textuales, ¿no? De las actas del capítulo 24 que tuvieron el año pasado. Trabajar en red. Por tanto, la ecología integral tiene 2 aspectos fundamentales y aquí está el resumen de lo que yo quiero transmitirles. No se puede trabajar en red en la óptica de la ecología integral si no decidimos caminar en sinodalidad, si no estamos en una formación continua para un nuevo impulso vocacional, no solamente para cada uno de nosotros, para renovar la lozanía de este encuentro personal con Jesús, este amor primero que el Señor nos dio y nos tocó el corazón, y mantener viva esta llama del amor primero hoy, para, como decía San Ignacio de Loyola, en todo amar y servir.
que es mi lema episcopal que me ha acompañado, pero es en todo amar y servir hasta la muerte, hasta cuando Dios nos dé este aliento de vida en la vida terrena. Esta imagen es del Papa Francisco, al que he podido hablar con él hace unos días, no solamente también participar en el consistorio de los cardenales, sino que él, para sorpresa de ustedes y de muchos, participó de manera presencial en medio de la pandemia en este 24 capítulo general que tuvieron ustedes para comenzar este año jubilar por los 150 años de presencia. Es muy importante que es recoger lo que el Papa Francisco les dirigiera a ustedes como hija de María Auxiliadora. En primer lugar, la invitación que hizo el Papa Francisco es escapar de la mundanidad. La mundanidad, ¿no?, es la expresión de una conformidad con los valores, principios del mundo, que muchos de ellos son inspirados por el espíritu del mal, por el demonio. Y él decía textualmente, con su estilo tan peculiar, dice que hay personas que lo han dejado todo, han renunciado al matrimonio, han renunciado a los hijos, a la familia, y acaban, él pedía perdón por la palabra, solterones, solteronas, es decir, mundanos, preocupados por esas cosas. El escapar de la mundanidad, volver a ser espirituales, pero personas espirituales muy enraizadas en la realidad. También les decía la fidelidad al carisma. Es una fidelidad creativa, ¿no? Es colaborar con la creatividad del Espíritu Santo para revisar el carisma y hacerse que exprese su vitalidad hoy. No es una repetición de acciones, de trabajo, sino es esta creatividad del Espíritu para revisar el carisma y hacer que se exprese toda su vitalidad. Otro aspecto que también el Papa Francisco indicaba, que es el deber de cuidar a las personas mayores. Habla también de la intergeneracionalidad, es decir, el intercambio entre jóvenes y personas mayores, pero hace hincapié de cuidar a las personas mayores. Los viejos, decía, tienen esa gran sabiduría de la vida, la sabiduría de la fidelidad para envejecer en la vocación. No es que la vocación se pierda su fuerza, sino que, como dice San Pablo, cuando el cuerpo se va debilitando, más fuerte y consolidado es el carisma vocacional. O como el vino añejo tiene mayor sabor. Otro aspecto que también es importante es la cercanía de Dios. Y al celebrar los 150 años de la fundación, les decía, no olviden la gracia de los orígenes, la humildad y la pequeñez de los comienzos que hicieron transparente la acción de Dios en la vida y en el mensaje de quienes, llenos de asombro, iniciaron este camino. Es muy importante la cercanía de Dios. Y por último, les indicaba que deben ser mujeres de esperanza. Y la esperanza viene de Dios.
Y la esperanza es vivir en esa presencia con el estilo salesiano, así les decía. Y el estilo salesiano, como de la Madre Mazzarello y también San Juan Bosco, tenía estas características: la escucha, la presencia activa, cercana y amor por los jóvenes. Todos estos aspectos que el Papa indicaba es la mejor expresión de la ecología integral, porque a veces pensamos que la ecología integral, como veremos más adelante, es el aspecto de la naturaleza, la ecología humana, pero el Papa Francisco habla ya de una ecología integral. Aquí tienen una foto, una imagen del capítulo general donde el Papa Francisco está mostrando, pues, me imagino, las constituciones como el camino para la formación permanente, para el camino de la comunión entre ustedes, porque este es el signo fundamental de la autenticidad de la ecología integral, la comunión con Dios y entre ustedes, ¿no? Como decía también San Pablo, sopórtense unos a otros, ayúdense unos a otros. No hagamos decir nuevamente a Jesús al contemplar nuestras comunidades religiosas: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Como les decía a los apóstoles que no entendían ni vivían este nuevo estilo de sinodal y de una ecología integral. Y aquí les dejo con lo que él decía en el capítulo: queridas hermanas, están celebrando el 150 aniversario de la fundación del instituto. Es una oportunidad de renovación y revitalización vocacional y misionera. No olviden la gracia de los orígenes, la humildad y la pequeñez de los comienzos que hicieron transparente la acción de Dios en la vida y en el mensaje de quienes, llenas de asombro, iniciaron este camino. María Auxiliadora las ayudará. Son sus hijas. Sus palabras en las bodas de Caná fueron y son un faro de luz para su discernimiento. Hagan lo que Él les diga. Ya hemos visto las acciones prioritarias, pero de una manera, yo diría, resumida. Aquí quiero poner textualmente lo que las actas dicen en el número 35. Reavivamos y testimoniamos juntas la belleza de la vocación salesiana, poniéndonos en estado de formación continua para un renovado impulso vocacional. Asumimos la sinodalidad misionera como estilo de vida que genera nuevas modalidades de participación, animación y gobierno. Y tercera opción, que es la que nosotros ahora estamos reflexionando: escuchamos el grito de los jóvenes, de los pobres, de la tierra, para realizar como comunidad educativa en red opciones evangélicas valientes en la óptica de la ecología integral. Por tanto, vuelvo a insistir: si queremos reconocer los retos y desafíos de la ecología integral para ustedes, hijas de María Auxiliadora,
tienen que reavivar y testimoniar juntas la belleza de la vocación salesiana. Reavivar y testimoniar. Y testimoniar viene de la palabra testigo, ¿no? Y testigo significa mártir. Y hay martirio cruento y hay martirio incruento, pero con alegría, no con cara de víctimas, ¿no? Como muchas veces puede pasar. Sufrimos a las hermanas, sufrimos los fracasos que podamos tener en la vida personal, comunitaria y pastoral. Reavivar, testimoniar y asumir. Asumir significa hacer propio este estilo de vida sinodal, de escucha, discernimiento y de acción conjunta, para poder auténticamente escuchar el grito de los jóvenes, de los pobres y de la tierra. Pero este escuchar, dice la tercera opción, que tiene que traducirse en un modo de trabajo en red. Un trabajo en red, es decir, en comunicación constante, en experiencias formativas. Y lo bueno de ustedes, queridas hermanas, hijas de María Auxiliadora, están en la costa, en la sierra y en la selva. Están también en lugares periféricos y en las ciudades. Por tanto, es una escucha, fundamentalmente. Aquí hay algo que me ha llamado la atención cuando hablan de la tercera opción, y ya se ha hecho referencia en la oración, es que pone como fundamento de esta ecología integral de escuchar, ¿no? Los gritos de los jóvenes, de los pobres, de la naturaleza, en la encarnación del Hijo. Dios se manifestó ante el mundo y manifestó su amor por cada persona, por cada ser humano, y nos llama a ser verdaderos hermanos y hermanas proactivos y valientes. Por algo insiste Jesús, no tengan miedo. No tengan miedo de anunciar el Evangelio, no tengan miedo de equivocarse para seguir el camino que el Señor quiere. Y por eso, movidas por la fuerza generativa de la comunión, dice el texto de las actas, asumimos la ecología integral como una dimensión de la vida y la misión educativa según la Laudato Si. Hay una referencia a la eclesiología de comunión en su doctrina, la Laudato Si. Y también podríamos decir en la Fratelli Tutti, que es la fraternidad humana y la amistad social. El dar un nuevo impulso al anuncio de Jesús, ¿no? En la formación, en la parte catequética y comunicativa, según la visión antropológica cristiana. Y también se valora lo nuevo que viene de los jóvenes. No todo es negativo. Muchas veces pensamos que algunas actitudes de los jóvenes son negativas porque no eran las actitudes que nosotros teníamos como jóvenes, olvidándonos que hay un cambio generacional, que hay cosas muy buenas que tenemos que valorar en la juventud, ¿no? Como también reconocer sus limitaciones, como las teníamos también nosotros. Por último, es importante de acoger el pacto educativo global que el Papa Francisco ha lanzado para toda la Iglesia y que la familia salesiana lo asume
que es muy importante. Y por último, dentro de estos comentarios, nos atrevemos a realizar gestos proféticos y concretos en la promoción de una economía solidaria y sostenible para compartir con valentía recursos y competencias en la óptica de la dimensión misionera. Estos gestos proféticos no se trata de llamar la atención, sino que son fruto de este proceso formativo y de este compromiso de acoger este mandato de la Laudato Si para denunciar todo aquello que impida el cuidado de la vida y el cuidado de la naturaleza. Bueno, si no lo están viendo, va a ser más complicado. Yo lo voy a enviar, Sorrosa, para que ustedes más adelante lo puedan hacer. Es como una clase práctica para niños y con manos en que habla pues de todo lo que significa el maltrato de la naturaleza y de una ecología integral, porque es los niños los que van captando aquello que es fundamental. Bien, sigamos entonces. ¿Qué es la ecología? Vamos a comenzar por lo más rudimentario, que muchas veces ni siquiera mucha gente sepa qué es ecología, ¿no? Viene de oikos, que es casa, y logos, que es sabiduría y verdad, que es armonía, etc. En el fondo, la ecología es la sabiduría del manejo de la casa-hogar, ¿no? No solamente la casa pequeña donde vivimos, nosotros como religiosos en una comunidad, sino también en la casa grande, que es el cosmos, que es el mundo. Y esto es lo que nos hace llamar ecología natural, una ecología natural. Esta actitud de tener una casa común, ¿no? Y este es el título de la Laudato Si, alabado seas mi Señor, sobre el cuidado de la casa común como ecología natural. Y en el proceso de la doctrina social de la Iglesia se hablaba de ecología natural y también de ecología humana, ¿no? Y ecología humana como algo que está relacionado con cada uno de nosotros, ¿no? Desde la fe manifestamos que Dios, nuestro Creador, también creó el cielo y la tierra para que vivamos por ella, la Madre Tierra, y en ella nuestra casa común. Entonces, es la ecología humana. Es importante ver el significado de la naturaleza, de nuestro entorno natural. Desde el punto de vista cristiano, el mundo físico, conocido también como universo, un camino. Ese es el universo. Son de dos palabras. Verso es camino, uno. Es decir, el universo está en movimiento. El cosmos, la naturaleza, la Pachamama, y se nos presenta, yo diría, como principalmente, primero como fuente de subsistencia. Es fruto de la tierra y del trabajo del hombre cuando celebramos el ofertorio. Ya de por sí la Eucaristía tiene una relación de ecología integral. No podemos ofrecerle a Dios una tierra contaminada, unos frutos contaminados. Y la contaminación daña no solamente a la naturaleza,
sino daña también a las personas. También se nos dice que la Pachamama, el cosmos, el universo, es una casa de encuentro. Es un espacio donde se encuentran personas, donde nos encontramos. Pero por otro lado también la naturaleza es un símbolo de lo trascendente, ¿no? Hay árboles que tienen 100, 200, 300 años, pero hay árboles que han muerto, pero que sigue vivo por esa interrelación también como casa común. En la naturaleza es importante darnos cuenta que nos precede, es decir, se nos ha dado como ámbito de vida, no para explotarla o expoliarla. La tierra nos habla de un creador. Los salmos están expresando esta alabanza al creador. Es decir, que de su amor por la humanidad, cuando pensó en la humanidad, en los seres humanos, primero preparó su casa como una experiencia de amor. Por eso también decimos que todo, como dice San Pablo en la carta a los Efesios, y lo cita también Benedicto XVI en la Caritas in Veritate, todo está destinado a encontrar la plenitud en Cristo al final de los tiempos. Es decir, que la naturaleza y la humanidad están en movimiento hacia esa gloria de Dios. Pero también ya se habla de una ecología integral. No solamente nos habla de la gratuidad del amor de Dios al darnos la vida, y al mismo tiempo la responsabilidad de administrar responsablemente las cosas creadas para bien nuestro y de los que vendrán después de nosotros. Este es uno de los aspectos que incide mucho Francisco en la Laudato Si, cuando dice que hay que pensar en los niños que están creciendo y en las generaciones futuras. Por tanto, tenemos que ser conscientes que tenemos que asumir unos compromisos, y unos compromisos que son parte de este desafío que tenemos. Ayudar a la formación de la conciencia ciudadana y de participación de los laicos en la pastoral ecológica y en la política. Ustedes, como maestras, como tienen centros educativos y tienen contacto con los padres de familia. A veces nos preocupamos solo de la formación espiritual, pero no de la conciencia ciudadana y de participación de los laicos en la vida de la política y en el cuidado de nuestra vida. Un desarrollo de un plan educativo ambiental. Aquí está el plan global de educación que el Papa Francisco lo ha implementado y que ustedes lo han asumido. Y también la formación de los agentes de pastoral en el cuidado de la creación. Aquí hay un aspecto también muy importante, es vivir una espiritualidad contemplativa de la creación, el ayudar a estar en contacto con la naturaleza. A veces en las grandes ciudades, ¿no? Como por ejemplo Lima, ¿no? Se ve pocos árboles, ¿no? Yo vivía en el centro de Lima cuando pequeño y yo veía 4 o 5 árboles mustios en la avenida Abancay. Es decir, cómo acostumbrar
a esta actitud contemplativa para estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que ser muy creativos. El revisar nuestros estilos de vida, en especial nuestra actitud ante el consumismo, el respetar y promover los derechos humanos, la escasez del agua, que es uno de los problemas más serios de la humanidad, el cambio climático, ¿no? La escasez de alimentos que ya se está dando a causa de la guerra en Ucrania también. Y por otro lado también fomentar una actitud crítica ante la información, no creer todo lo que vemos y oímos, ¿no? Y tenemos que buscar de manera, yo diría, crítica la verdad que nos... Por tanto, yo aquí estoy dando algunas pautas de cómo aterrizar esta opción, ¿no? De tener una óptica de una ecología integral, promover una cultura de justicia y solidaridad, conocer tanto los beneficios como los perjuicios sociales, ambientales y económicos, por ejemplo, de la explotación minera. Aquí en Huancavelica, Monseñor Carlos Salcedo, que es el obispo de Huancavelica, está teniendo problemas porque hay un proyecto minero que va a afectar gravemente el agua de un grupo muy grande de la población. Entonces, y ahí supone pues también una actitud, yo diría, de denuncia y de anuncio del cuidado de la creación. Y también aterrizar en propuestas domésticas para evitar la contaminación con pequeños proyectos sencillos y prácticos, ¿no? Que pueden ustedes